A manera de introducción para este curso, quisiera en primera medida abordar unos elementos de generalidad con relación a las prácticas educativas mediadas por tecnologías de información y comunicación. Y para abordar este tema, quisiera arrancar por una primera pregunta. Si pudiéramos hacerla de esa forma, sería: ¿por qué es importante reflexionar acerca de la relación entre pedagogía y tecnologías de la información y la comunicación? Y tal vez la respuesta a esa pregunta pueda darse desde tres aspectos que cubren tres grandes temas. El primero es uno que tiene que ver con que la enseñanza con tecnologías de información y comunicación es distinta a la enseñanza sin tecnologías de información y comunicación. La segunda tiene que ver con que aprender con tecnologías de información y comunicación es evidentemente distinto que aprender sin tecnologías de información y comunicación. Y la tercera tiene que ver con que los contenidos que son objeto de la enseñanza y del aprendizaje también son distintos cuando el proceso de formación está mediado por tecnologías o cuando no lo está. Vamos a borrar entonces estos dos últimos y vamos a quedarnos solamente con el primero. Este primer elemento tiene que ver con el asunto de la enseñanza. Y cuando hablamos de escenarios de formación mediados por tecnologías, tendríamos que tener en consideración que la práctica de un maestro sufre una serie de transformaciones y se enfoca hacia lo que se entiende como una práctica docente ampliada. En principio nos referimos a que tradicionalmente un profesor ejerce un rol mucho más de reproducción que de producción. La mayoría de los profesores tienden a seguir instrucciones de las guías de trabajo, guías que en la mayoría de los casos ellos no han tenido oportunidad para participar de su producción. Eso quiere decir que muchas veces los profesores se limitan a seguir esas instrucciones, trabajan unas guías predeterminadas con sus estudiantes y su papel realmente o su oportunidad para generar valor en el proceso de formación se restringe únicamente al espectro propio de la clase, donde ellos pueden interactuar con sus estudiantes. Pero en la producción de los contenidos, en el diseño de los recursos de apoyo, el profesor tiene muy poco espacio de movilidad. Cuando se media el proceso de formación por tecnologías de información y comunicación, el escenario es distinto, porque los recursos educativos que se necesitan para este tipo de procesos de formación requieren de unos procesos de producción en los que deben intervenir equipos interdisciplinarios de trabajo. Y parte de esos equipos interdisciplinarios están conformados, o buena parte del equipo está conformado por expertos de diversas disciplinas. Uno de esos expertos es el experto en contenidos, que usualmente es el profesor. De esta manera, cuando se desarrollan materiales educativos digitales, que son recursos que se necesitan para los procesos de formación altamente mediados por tecnologías, ya el profesor tiene la posibilidad de participar como experto temático en estos procesos de desarrollo de los materiales. De esta forma, el rol del profesor empieza a darse de una manera anterior a cómo se desarrollaba o cómo se desarrolla tradicionalmente, que su función, digamos, inicia a partir de la interacción con los estudiantes. Y de esta forma empiezan a abrirse otros campos de acción un poquitico más diversos y en los cuales se genera, digamos, una posibilidad mayor para que el maestro genere valor agregado a su clase. Vamos a ir entonces al segundo elemento. Quitemos este primero y traigamos el segundo. Este segundo elemento de reflexión tiene que ver ya con el estudiante, con el ejercicio de aprender.
Lo que muchos estudios han mostrado hasta la fecha con relación a la naturaleza de los estudiantes y su dinámica de estudio, sus actitudes y su desempeño general en los procesos de formación mediados por tecnologías, han mostrado que los estudiantes tradicionalmente tienen unas deficiencias, sobre todo en el asunto de la autonomía, lo cual es un punto supremamente relevante para los procesos de formación mediados por tecnologías. Cuando estamos hablando de este tipo de procesos, usualmente los profesores y los estudiantes están en sitios distintos, sitios alejados, es un proceso más de manera remota. Eso quiere decir que estos estudiantes ya no van a tener a un profesor enfrente que les diga qué tienen que hacer, y tendrán necesariamente que asumir de una manera mucho más autónoma su proceso de formación. Tendrán que decidir cuándo participar, de qué manera, cómo utilizar su tiempo y trazar así un ejercicio mucho más autónomo frente a su aprendizaje. Si consideramos que los estudiantes que egresan de educación básica y media no tienen todavía desarrollado un nivel de autonomía digamos elevado, porque el sistema mismo los ha formado de esa manera, esto se convierte en un reto importante para el éxito académico de los estudiantes en este tipo de procesos de formación. Bien, ahora vamos a irnos con el tercer elemento. Vamos a sacar este segundo, vamos a ingresar el tercero. Este tercer elemento tiene que ver con los contenidos. La idea general que se nos viene en mente sobre todo es uso de Internet, entre otras muchas cosas. Pero si nos centramos tan solo en el uso de Internet, vamos a encontrar que con relación a los contenidos se generan una serie de situaciones que representan todo un reto para el sistema educativo. Parte de ese reto tiene que ver con que el uso de Internet posibilita el acceso a mucha información de muy diversa naturaleza que se puede encontrar básicamente en cualquier momento, desde cualquier lugar. Esta situación lo que conforma es un escenario digamos de difícil manejo debido a una sobreinformación. Si el profesor continúa con un rol de transmisor, su obsolescencia como maestro será casi segura. Eso quiere decir que el maestro tiene que empezar a replantear su rol, su función, sus responsabilidades dentro del proceso de formación y sobrepasar la función de transmisión de información, ya que un estudiante con acceso a Internet tendría acceso a más información, probablemente información mucho más actualizada en distintos formatos, con mayor valor, de la que un profesor podría dar en un aula de clase. Bien, vamos a abordar otro elemento de reflexión que se vincula a todo este fenómeno de incorporación de tecnologías de información y comunicación en la educación, que tiene que ver con una suerte de paradoja que estamos viviendo en el sistema educativo actual, y una paradoja que se puede explicar desde varios puntos de vista. El primero podría ser el siguiente: hoy en día existen algunas carreras que ni siquiera estaban pensadas hace 5 años. Hoy en día existen espacios laborales que ni siquiera estaban en el escenario social hace tan solo una década. Cada año se produce el doble de la información que había el año anterior. Todos estos elementos, todos estos cambios vertiginosos que está sufriendo la sociedad como producto de su misma evolución y que tiene mucho que ver con la forma como Internet y otro tipo de tecnologías de información y comunicación generan en nuestra vida diaria, nos impulsan a pensar en la pertinencia del escenario educativo actual. Es decir,
hagámonos unas preguntas. ¿Cómo será posible formar a un estudiante hoy para un escenario futuro que será evidentemente distinto? Si sabemos que el contexto social cambia a una velocidad vertiginosa, el mundo de hoy no será el mismo mundo de mañana, de tal forma que si nosotros estamos formando una persona hoy, estamos educando a una persona hoy que se desempeñará dentro de unos años en un escenario distinto, ¿cómo deberá ser ese ejercicio educativo? ¿Si será pertinente? ¿Si será viable? Tendríamos que repensar realmente la pertinencia, la intención del mismo ejercicio educativo, pensando en esa serie de cambios. Esto constituye realmente una situación bastante paradójica para la educación y que tendríamos necesariamente que pensar si vamos a participar de este proceso como agentes activos de cambio y de transformación, ya sea a través de nuestros proyectos de investigación o a través de nuestro ejercicio docente. Otro elemento que es bien interesante para reflexionar sobre todo este ejercicio de incorporación de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación tiene que ver con la naturaleza misma de la informática educativa y su rol en el desarrollo de las ciencias. Por decir algo, disciplinas como la informática tienen sentido cuando aportan al crecimiento de otras disciplinas distintas. Un ejemplo es la biología o la genética o la ingeniería espacial. Sin la informática, estas disciplinas o estas ciencias no tendrían el nivel de desarrollo que tienen hoy en día. Y desde luego sin la articulación de otras disciplinas como la electrónica o como la ingeniería mecánica, etc. Pero lo realmente importante de tener en cuenta en esta situación es que si bien la informática ha hecho que otras disciplinas u otras ciencias hayan avanzado enormemente en los últimos años, estos avances no se notan tanto en la educación. Si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo y tuviéramos digamos, oportunidad de traer un médico, un carpintero y un maestro de hace 200 o 300 años, el médico hoy en día, el médico de hace 300 años hoy en día, no tendría cómo desempeñarse en un quirófano actual. La forma como ha evolucionado la misma dinámica de la medicina y sus ciencias derivadas han hecho de ella una disciplina en constante transformación. Sin embargo, si nosotros traemos a un maestro de hace 200 o 300 años y lo colocamos en una aula de clase tradicional, él podría perfectamente dar una clase. Desde luego, habrá disciplinas o objetos de estudio que son un poco distintos, pero sobre su objeto de dominio, él podría perfectamente ejercer su función como maestro. Esto realmente nos coloca ante una reflexión. ¿Por qué la educación realmente no se ha transformado en la velocidad y en las distintas direcciones que otras disciplinas que han aprovechado los valores agregados de la informática sí lo han hecho? Este es un elemento sobre el cual tendríamos que reflexionar durante todo nuestro proceso de formación. Finalmente, para cerrar, ¿por qué sería entonces importante toda esta serie de reflexiones con relación a la pedagogía, con relación a su relación con tecnologías de información y comunicación? Y básicamente es un asunto de coherencia. ¿Coherencia en qué sentido? Cuando un proceso de formación, un curso, un ambiente de aprendizaje, un material educativo, se implementan, tras de esa implementación viene necesariamente un proceso de diseño. Un proceso de diseño que tiene que articular
una serie de elementos que hacen parte de su estructura. De tal forma que si aquella persona que tiene bajo su responsabilidad diseñar una experiencia de formación, una experiencia de aprendizaje, si esta persona tiene una buena fundamentación desde lo pedagógico, podría de todos estos elementos hacer una cadena coherente de hechos y de acciones. De tal forma que desde una intencionalidad bien pensada, bien reflexionada, soportada en unos principios pedagógicos claros y coherentes, toda la cadena posterior de eventos, es decir, el diseño de las actividades de aprendizaje, el diseño de la evaluación, la estructuración de contenidos, todos estos elementos que hacen parte del ejercicio de producción de una experiencia de formación, deberían también estar, digamos, coherentemente diseñados, de tal forma que esta misma coherencia sea el eje articulador de un resultado con una calidad desde lo educativo como la que esperamos tener en toda nuestra participación y en los procesos de formación. De tal forma que la fundamentación pedagógica es un elemento que está a la base de hacer las cosas bien.